Wittgenstein nació en Viena en 1889 y murió en 1951. Fue un filósofo que viajó, que tuvo una vida tremendamente interesante, pero lamentablemente hoy simplemente nos vamos a centrar en su filosofía. El que quiera conocer su biografía, en internet tiene muchísima información, hay libros al respecto y, ¿por qué no? Quizá algún día nos lancemos a contar cuál fue su interesante vida. Wittgenstein tiene dos libros fundamentales, el Tractatus Logico-Philosophicus y las investigaciones filosóficas. El primer libro pertenece a lo que se conoce como el primer Wittgenstein, cuyas características vamos a estudiar a continuación, y el segundo libro, las investigaciones filosóficas, que también estudiaremos más adelante, pertenece a lo que se denomina el segundo Wittgenstein. Lo que está claro es que tanto para el primer Wittgenstein como para el segundo Wittgenstein lo importante es el lenguaje. Su máxima preocupación es el lenguaje y lo va a analizar desde una perspectiva del primer Wittgenstein o desde otra perspectiva distinta que configura lo que se conoce como el segundo Wittgenstein. Vamos entonces a sumergirnos en la apasionante filosofía del primer Wittgenstein. Para Wittgenstein, el mundo constituye la totalidad de los hechos atómicos. Los hechos atómicos, cuidado, los hechos atómicos, no las cosas, ya que un hecho atómico está formado por cosas o entidades. Aquí se trata de reflejar lo que es el mundo, toda la realidad, todo lo que nos circunda, y esa totalidad está configurada como por pequeños átomos, por hechos atómicos muy concretos, individualizados, no de cosas, sino de hechos, y ese hecho atómico lo constituyen cosas o entidades. Estas cosas son nombrables, se pueden nombrar, se les puede asignar una palabra, un nombre, un concepto. Todo lo que existe en el mundo puede ser referido con una palabra, según Wittgenstein en su primera etapa decía. Luego cambió de opinión. Por tanto, hay una relación de las cosas con las palabras. Una relación de las cosas con las palabras. A cada palabra le corresponde una cosa. A cada cosa le corresponde una palabra. De este modo, para Wittgenstein tenemos dos conceptos importantes. Por un lado, el hecho atómico. Por otro lado, la proposición atómica. ¿Qué es un hecho atómico? Pues es una combinación de cosas que encontramos en el mundo. Cosas, objetos. Por el contrario, ¿qué es una proposición atómica? Pues es una combinación de palabras. Y recordamos que cada cosa tiene su palabra, que cada palabra tiene su correspondencia en una cosa. Es así que las proposiciones atómicas representan hechos atómicos. Las proposiciones atómicas, las palabras unidas, las palabras, corresponden a hechos atómicos, a cosas, una representación. Es decir, esto es lo que se conoce como la teoría de la pintura de Wittgenstein, una representación, un cuadro, una pintura. Las palabras hacen una pintura del mundo, y es que el lenguaje es un mapa de la realidad. Por tanto, las proposiciones atómicas que no representan hechos atómicos, es decir, ese conjunto de palabras al que no va asociado alguna cosa, algunas cosas de la realidad, eso lo que representan es nada, es decir, carecen de significación. Por tanto, los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Aquello que yo no puedo expresar con palabras no existen. De ahí que cuanto más rico sea mi vocabulario, más se amplía mi mundo. Pero la verdad, por mucho que tú puedas saber, por un vocabulario amplísimo que tú puedas controlar y dominar, al final siempre habrán cosas que se te escapan. Bueno, eso que se te escapa no es el mundo. Los límites del mundo están concretados, delimitados por el lenguaje. De este modo, las proposiciones mediante las cuales se descubre el esqueleto lógico del lenguaje, es decir, aquellas palabras, aquellas
frases, oraciones, el lenguaje, que habla sobre el propio lenguaje, el metalenguaje, no es una proposición atómica, ni siquiera es una función de verdad. Por tanto, las proposiciones que hablan del lenguaje carecen de significado. Y es que el Tractatus, un libro que trata sobre el lenguaje, la lógica interna del lenguaje, es solo un andamio que hay que desechar una vez que el Tractatus sirve para alcanzar la verdad. De este modo, la filosofía no dice nada. La filosofía simplemente se limita a aclarar. La filosofía tampoco es una ciencia. La filosofía es una actividad. Es por ello que Wittgenstein decía al final del Tractatus que de lo que no se puede hablar hay que callar. Y esto me lleva a una broma que el filósofo Nigel Warburton escribió en Twitter hace unos meses. Decía: el tratado de Wittgenstein en 2 palabras. Shut up, cállate. Y luego le fueron contestando otros lectores de Twitter que decía, por ejemplo, Elizabeth Picuto decía, yo creía que iba a ser picture this, píntalo, por aquello que hemos hablado antes de que las cosas tienen su reflejo en las palabras pintan la realidad. O Jonathan Calder que dice, ya pero en otro libro que vamos a ver a continuación, play the game, juega. Veamos algunas de las perlas del Tractatus. La 5.6 dice, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. 6.421. La ética no resulta expresable. 6.522. Lo inexpresable ciertamente existe, pero se muestra, es lo místico. Y tal y como termina y hemos comentado antes el Tractatus Logico-Philosophicus, dice, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Esta frase es fundamental. ¿Por qué? Porque si hablas de algo de lo que no se puede hablar, tienes que permanecer en silencio. Es una contradicción lógica. Hablar de cosas que no tienen su relación o su consecuencia en el mundo es hablar sobre la nada, carece de sentido. Bueno amigos, hemos visto las características básicas fundamentales del primer Wittgenstein. Obviamente es un autor mucho más complejo. El que quiera profundizar, que vaya inmediatamente a la biblioteca a coger el Tractatus Logico-Philosophicus. A continuación nos vamos a adentrar en el segundo periodo, la segunda etapa de Wittgenstein, que está estrechamente relacionada con la primera, a veces se superponen, pero que hay notables diferencias. Adelante. El segundo Wittgenstein. La principal diferencia entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein es que el segundo Wittgenstein es absolutamente pragmático. Hay lo que se conoce como un giro pragmático, que va desde el logicismo del Tractatus Logico-Philosophicus hasta el pragmatismo de las investigaciones filosóficas. De este modo, si en el Tractatus, el primer Wittgenstein, afirmaba que se puede hacer una visión a priori de la estructura del lenguaje, va a cambiar de opinión y va a decir que no. En su giro pragmático, lo que importa es lo que él denomina los juegos del lenguaje. Y es que el lenguaje engendra ciertas supersticiones. Y la misión de la filosofía consiste precisamente en deshacerse de ellas. En este sentido, escribía Wittgenstein lo siguiente: la filosofía debe ayudarnos a rehuir el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el lenguaje. Y así, para Wittgenstein, el segundo, en ninguna importancia tienen las significaciones. Lo único importante es el uso que se hace del lenguaje, no las significaciones, sino cómo la gente lo va utilizando en su vida cotidiana. Vamos a ver a continuación algunas escenas de la película de Derek Jarman,
Wittgenstein. Es realmente recomendable. En la primera escena vamos a ver a Wittgenstein dando algunas de las claves de su pensamiento. Estén atentos a las siguientes ideas. En primer lugar, habla de un perro, y dice que un perro no puede mentir ni ser sincero. Es decir, está mostrando categorías de pensamiento distintas. Pone también el ejemplo de un perro. Sería imposible entender a un león ni siquiera con un intérprete. ¿Y por qué? Dice Wittgenstein que imaginar una lengua es imaginar una forma de vida. Tú puedes imaginar la forma de vida de un león, puedes meterte dentro de la lengua de un león, de la mente de un león para poder así entenderlo. También dice dos afirmaciones más interesantes en esta escena. Dice que es un sinsentido decir que siento dolor y también que hay que fijarse fundamentalmente en los usos de las palabras. Ideas estas que voy a pasar a explicar a continuación. A dog cannot lie. Neither can he be sincere. A dog may be expecting his master to come. Why can't he be expecting him to come next Wednesday? Is it because he doesn't have language? If a lion could speak, we would not be able to understand what he said. Why do I say such a thing? If we could understand him, I shouldn't think we'd have too much trouble with a lion. We could get an interpreter. Do you mean for me or for the lion? Yes, we could get an interpreter. But what possible use would that be? To imagine a language is to imagine a form of life. It's what we do and who we are that gives meaning to our words. I can't understand a lion's language because I don't know what his world is like. How can I know the world a lion inhabits? But do I fail to understand him because I can't peer into his mind? What's going on behind my words when I say, this is a very pleasant pineapple? Please, take your time. The thought, Professor. I see. And what is the thought that lies behind the words, this is a very pleasant pineapple? This is a very pleasant pineapple. Listen to me. We imagine the meaning of what we say as something queer, mysterious, hidden from view. But nothing is hidden, everything is open to view. It's just philosophers who muddy the waters. Professor Wittgenstein, you can't know this pain. Only I can. Are you sure you know it? You don't doubt you had a pain just then? How could I? But if we can't speak of doubt here, we can't speak of knowledge either. I don't follow. It makes no sense to speak of knowing something in a context where we could not possibly doubt it. Therefore, to say, I know I am in pain is entirely senseless. When you want to know the meaning of a word, don't look inside yourself. Look at the uses of the word in our way of life. Look at how we behave. Are you saying there are no philosophical problems? There are linguistic, mathematical, ethical, logistic, and religious problems, but there are no genuine philosophical problems. You're trivializing philosophy.
Philosophy is just a byproduct of misunderstanding language. Why don't you realize that? En la siguiente escena que he elegido se ve a Wittgenstein ciertamente molesto, muy enfadado, incluso dice que se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque un ciclista le ha hecho un gesto demasiado obsceno. Entonces Wittgenstein, como buen filósofo, empieza a pensar, a analizar ese gesto y llega a la conclusión de, bueno, de que no hay una estructura lógica en ese gesto que ha hecho con unos dedos de la mano. Por tanto, concluye al final Wittgenstein diciendo que bien, que sí, que la filosofía se supone que busca la esencia del sentido, pero claro, al ver que este gesto que le ha dedicado un ciclista carece de sentido, pues dice, oye, el sentido no existe. Vamos a verla. What does this mean? It's a gesture of contempt. A cyclist did this to me as I was crossing the road. I decided then and there to kill myself. Are you coming to the Palladium with us this evening? You know, what's the logical structure of this gesture? It doesn't have one. That means I spent most of my life groping down a blind alley. Isn't it rather an overreaction to kill yourself because somebody gives you a V sign? Philosophy hunts for the essence of meaning. There's no such thing. There's no such thing. Just the way we do things in everyday life, things like that. The college porter knows that. So what are you planning to do for the rest of your life? Well, I shall start by committing suicide. Champagne before you go? You know, I'd love a cup of tea. En la siguiente escena volvemos a ver a Wittgenstein hablando con sus discípulos y con su maestro Bertrand Russell, el hombre del pelo blanco, el conocido e importante premio Nobel, filósofo Bertrand Russell, y en él aparece el primer Wittgenstein con su pensamiento, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, que hemos comentado antes, y es que a veces se superponen, no está tan definida la diferencia entre el primero y el segundo Wittgenstein. Hay diferencias notables, obviamente, pero a veces hay cauces que interrelacionan ambos Wittgenstein, como se da en este caso. Y después también vemos como uno de los discípulos pregunta, ¿y cómo sabemos que la Tierra es la que da vueltas alrededor del Sol? Al final dice, bien, vale, y si el Sol fuera el que da la vuelta alrededor de la Tierra, ¿cómo se vería eso? O sea, ¿qué diferencia habría entre ver al Sol girar alrededor de la Tierra o la Tierra girar alrededor del Sol? Es decir, ¿en qué cambia la situación? ¿En qué cambia la perspectiva? Todo esto es para conducirnos hacia su concepto del lenguaje como uso.